En este viaje iremos desde lo filósofo hasta los experimentos más extraños de la física moderna. Veremos cómo la luz de las estrellas lejanas nos habla del tiempo, cómo la materia se derrumba en la paradoja cuántica y cómo incluso tu propia identidad podría ser un espejismo. ¿Qué sucedería si intentaras desarmar la realidad misma con un cuchillo imposible de imaginar, un filo capaz de cortar más allá de cualquier límite conocido? Empiezas con algo simple, una manzana fresca. La divides en 2, luego en 4, después en 8. A medida que los fragmentos se hacen más pequeños, pronto lo que antes era pulpa se convierte en diminutas celdas, el ladrillo esencial de la vida vegetal. La biología nos muestra que cada célula es un universo en miniatura, con membranas, orgánulos y un núcleo que protege el material genético. Pero no te detienes. Sigues cortando, y esas células se disuelven en moléculas de carbono, oxígeno e hidrógeno. La química revela que lo que parecía sólido es en realidad un baile de enlaces invisibles. Das un paso más, y lo que queda son átomos. Pequeñas esferas que conforman todo lo que tocas, respiras y ves. En ese momento, cualquier mente común pensaría que hemos alcanzado la última frontera. Sin embargo, aún queda más. Un corte más profundo desgarra al átomo, y lo que surge es un espacio casi vacío. Electrones girando en un halo y en el centro, un núcleo diminuto. Este núcleo, 1000 billones de veces más pequeño que la manzana original, está compuesto por protones y neutrones. Y de nuevo, tu cuchillo avanza, revelando que incluso esas partículas no son indivisibles. Dentro aparecen los quarks, confinados por una fuerza aún más extraña. Los gluones, pegamento cósmico que mantiene unidas las piezas más fundamentales de la materia. En ese punto, la física moderna nos recuerda que no todo es tan simple. Los quarks y electrones, considerados partículas elementales, quizá no sean el final. Algunos científicos han propuesto que lo que vemos son apenas vibraciones de diminutas cuerdas de energía, más pequeñas que un átomo por una escala inimaginable. Una billonésima de una billonésima de una billonésima de metro. Y ahí surge la primera gran pregunta de este viaje. ¿Hay un fondo definitivo, un ladrillo último que no puede dividirse, o cada corte nos lleva a un abismo más profundo de realidades ocultas? Quizá, al seguir desarmando, todo lo que creemos sólido se disuelva en probabilidades, campos y ecuaciones. Quizá la manzana nunca existió como pensamos, porque el verdadero enigma no es cuántas veces puedes cortar, sino cuándo dejamos de hablar de materia y comenzamos a hablar de algo aún más extraño. La esencia de la realidad. ¿Qué sucedería si retrocediéramos decenas de miles de años para observar cómo nuestros ancestros entendían la realidad? Para ellos, lo real era lo inmediato. El crujido de una rama podía significar alimento cercano o la presencia de un depredador oculto. La supervivencia dependía de confiar en los sentidos, en la vista, en el oído, en el olfato. No había tiempo para cuestionar qué era la esencia de las cosas. Lo importante era mantenerse con vida. Con el tiempo, sin embargo, la mente humana empezó a expandirse. Hace más de 100.000 años encontramos las primeras señales de pensamiento abstracto, los entierros. Nuestros antepasados comenzaron a sepultar a sus muertos, muchas veces acompañados de herramientas, collares o pigmentos. Este gesto, aparentemente simple, encierra una verdad monumental. Ya intuían que la realidad no se limitaba a lo que los ojos veían. Surgía la noción de un más allá, de un mundo invisible que coexistía con el tangible. Ese despertar abrió la puerta a los mitos, a los espíritus y a los dioses. Los antiguos cazadores y recolectores dieron sentido a los fenómenos naturales, atribuyéndolos a fuerzas invisibles. La lluvia era un regalo, el trueno un castigo, la fertilidad un don sagrado. En este contexto, lo real era tanto lo físico como lo espiritual. La manzana que comían estaba allí gracias a la voluntad de los dioses. Con la agricultura y las primeras civilizaciones, la percepción de la realidad se volvió aún más compleja. Los templos, las ceremonias y las ofrendas eran intentos de conectar lo visible con lo invisible. Lo real ya no era solo lo que se podía tocar, sino también aquello que se debía venerar. Cada gesto cotidiano estaba impregnado de significados que trascendían lo material. Y así, mientras construían pirámides, ciudades y sistemas de escritura, también levantaban conceptos abstractos: el alma, el destino, la eternidad.
La realidad, para los primeros humanos civilizados, era una fusión entre lo que se podía comprobar con los sentidos y lo que se intuía en los misterios del cosmos. Ese paso, del instinto a la especulación, fue el primer gran salto de la humanidad hacia la pregunta eterna. Porque si lo real no era solo lo que se podía tocar, ¿dónde estaba el límite entre lo verdadero y lo ilusorio? El amanecer de la conciencia nos había entregado una certeza inquietante. La realidad podía ser mucho más de lo que nuestros sentidos nos dejaban percibir. ¿Qué sucedería si lo que vemos y tocamos cada día no fuera más que una ilusión, un reflejo distorsionado de algo más profundo? Esta fue la idea que obsesionó a uno de los más grandes pensadores de la antigüedad, Platón. En la Atenas del siglo IV a.C., este filósofo planteó que el mundo material que nos rodea no es la realidad auténtica, sino apenas una proyección incompleta. Para explicarlo, ideó una alegoría que ha perdurado durante más de 2000 años. La caverna. Imagina a un grupo de prisioneros encadenados desde su nacimiento en el fondo de una gruta oscura. Nunca han salido al exterior, nunca han visto la luz del sol. Lo único que perciben son sombras proyectadas en la pared frente a ellos, sombras creadas por objetos que otros mueven cerca de la entrada, iluminados por una hoguera. Para esos prisioneros, esas figuras sombrías son lo único real. No conocen otra cosa. Pero si uno de ellos lograra escapar, descubriría un mundo completamente distinto. Colores brillantes, árboles, animales, la inmensidad del cielo. Lo que antes consideraba realidad se revelaría como una ilusión. Y al volver a contar lo que ha visto, sus compañeros encadenados lo tacharían de loco. Para Platón, los prisioneros éramos nosotros, y las sombras representaban los engaños de los sentidos. Platón afirmaba que lo verdadero no está en lo que vemos, sino en el reino de las ideas o formas puras. La manzana que tienes en la mano es imperfecta, cambiante, corruptible. Pero la idea de manzana existe en un plano superior, eterno e inmutable. En ese plano, lo real no depende de lo que percibimos, sino de un orden más alto de perfección. Esta visión no era solo filosófica, sino también espiritual. Si nuestro mundo es apenas una copia defectuosa, entonces nuestra tarea es buscar el acceso a ese nivel superior de verdad. Para Platón, la filosofía no era un simple ejercicio intelectual, sino una vía de liberación, un camino para escapar de la caverna y contemplar la auténtica realidad. La alegoría de la caverna marcó un antes y un después. Planteó que la realidad podría ser algo muy distinto de lo que creemos. Y lo más perturbador, insinuó que tal vez vivamos engañados, prisioneros de sombras sin darnos cuenta. ¿Qué sucedería si todo lo que ves no fuera realmente como lo imaginas? Piensa en una manzana verde bajo la luz del sol. Su color parece obvio, innegable. Pero en realidad, la manzana no contiene ese verde. Lo que ocurre es más inquietante. La piel de la fruta refleja ciertas longitudes de onda de la luz y absorbe otras. Tu ojo capta esas ondas reflejadas y tu cerebro interpreta la señal como verde. El color no existe fuera de tu mente. Esta idea empezó a tomar forma con científicos como Isaac Newton, quien en el siglo XVII demostró que la luz blanca del sol podía descomponerse en un arco iris mediante un prisma. Aquello que parecía un fenómeno casi mágico resultó ser la superposición de todos los colores. El arco iris, en palabras de los poetas, perdió parte de su misterio y, sin embargo, ganó un nuevo poder. Reveló que lo que vemos es una construcción. Tiempo después, Thomas Young fue aún más lejos al proponer que el ojo humano percibe los colores gracias a 3 tipos de células sensibles a la luz. Unas reaccionan al rojo, otras al verde y otras al azul. De la combinación de esas señales nace todo nuestro espectro visual. La consecuencia es asombrosa. Lo que consideramos real depende de cómo nuestro cuerpo interpreta la información. Los animales nos muestran la fragilidad de esta percepción. Las abejas pueden detectar radiación ultravioleta invisible para nosotros. Los peces, reptiles y aves poseen receptores adicionales que expanden su paleta cromática. Y la mantis marina, una diminuta criatura de los océanos, tiene hasta 12 receptores distintos, viendo un mundo que para nosotros sería inimaginable, lleno de colores que jamás podremos concebir. Esto nos conduce a una verdad perturbadora. Lo que llamamos realidad visual no es universal.
Lo que para ti es una manzana verde podría no serlo para otro ser vivo. La percepción no es una ventana transparente al mundo, sino una interpretación limitada y subjetiva. Lo mismo ocurre con el sonido. Lo que escuchamos es simplemente la traducción cerebral de vibraciones en el aire. Otros animales oyen frecuencias que nosotros nunca podremos captar. De nuevo, lo que creemos real es solo una fracción de lo que existe. Si nuestros sentidos construyen imágenes incompletas y engañosas, ¿podemos confiar en ellos para definir la realidad? Tal vez vivimos en una especie de simulación biológica creada por nuestro propio cerebro, una ilusión adaptada para sobrevivir, pero no necesariamente para comprender el universo tal cual es. ¿Qué sucedería si aquello que creemos sólido y estable, el espacio donde caminamos y el tiempo que marca nuestros relojes, fuera en realidad maleable, cambiante y dependiente del observador? Durante siglos, tras las ideas de Newton, se asumió que el tiempo era absoluto, un flujo uniforme que avanzaba igual para todos, mientras que el espacio era el escenario rígido donde ocurrían los eventos. Sin embargo, a inicios del siglo XX, Albert Einstein rompió esta ilusión y transformó para siempre nuestra noción de realidad. El primer golpe lo dio la teoría de la relatividad especial. En ella, Einstein demostró que el tiempo y el espacio no eran entidades separadas, sino aspectos de una misma trama, el espacio-tiempo. Lo más desconcertante era que su comportamiento dependía del movimiento del observador. Para alguien que viaja a velocidades cercanas a la de la luz, los segundos se alargan, los metros se encogen y el mundo entero parece deformarse. Lo que para ti es un minuto, para otro, puede ser una eternidad. Pronto llegó la relatividad general, un segundo golpe aún más radical. Einstein mostró que la gravedad no era una fuerza invisible que atraía masas, como había planteado Newton, sino la curvatura del espacio-tiempo. Los planetas giran alrededor del Sol porque éste, con su enorme masa, deforma la trama del cosmos, creando un pozo donde los cuerpos quedan atrapados. En esta visión, el espacio no es vacío, sino un tejido dinámico que se estira, se dobla y se ondula. Las pruebas no tardaron en llegar. En 1919, durante un eclipse total de Sol, se confirmó que la luz de las estrellas se curva al pasar cerca de un astro masivo, exactamente como predijo Einstein. Décadas más tarde, los relojes atómicos demostraron que el tiempo transcurre más lento cerca de objetos masivos, un efecto imprescindible para que funcione el sistema GPS que usamos a diario. Y lo más perturbador es que el tiempo no es universal. No existe una hora absoluto compartido por todos. Dos sucesos que para ti parecen simultáneos pueden no serlo para alguien en otro punto del universo. La realidad del tiempo es personal, relativa, y depende de dónde estés y cómo te muevas. Lo que creemos inmutable resulta ser flexible. El cosmos no es un escenario pasivo, sino un actor que moldea la realidad misma. El espacio y el tiempo no son el marco de la obra, son parte de la trama. ¿Qué sucedería si la luz, esa constante en nuestras vidas, fuera la clave para desvelar que la realidad no es como siempre la imaginamos? En el siglo XIX, un físico escocés llamado James Clerk Maxwell unificó dos fuerzas que hasta entonces parecían distintas: la electricidad y el magnetismo. Sus ecuaciones demostraron que en realidad eran aspectos de un mismo fenómeno y que al propagarse juntas daban lugar a algo familiar, la luz. Lo más sorprendente fue que las matemáticas de Maxwell revelaban un valor fijo para su velocidad. No importaba quién la midiera o desde dónde, siempre resultaba ser de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Este hecho sembró un misterio inquietante. ¿Cómo podía una velocidad ser siempre la misma? ¿No debía depender del movimiento del observador? ¿Qué sucedería si descubrieras que el átomo, esa piedra fundamental de la materia, no debería existir? A comienzos del siglo XX, el modelo atómico propuesto por Ernest Rutherford reveló una visión sorprendente: un núcleo diminuto, cargado positivamente, rodeado por electrones en movimiento. Era un sistema solar en miniatura, con fuerzas eléctricas en lugar de gravedad. Pero había un problema devastador. Según las leyes de Maxwell, un electrón en movimiento debería emitir radiación y perder energía. Eso significaba que, en una fracción de segundo, todos los electrones del universo deberían caer en espiral hacia el núcleo. La materia misma colapsaría. Y sin embargo, aquí estamos.
La física clásica no podía explicar por qué los átomos eran estables. La realidad, tal como se entendía, se encontraba en crisis. Fue entonces cuando un físico danés, Niels Bohr, propuso un cambio radical en 1913. Su idea: los electrones no podían ocupar cualquier órbita, sino únicamente algunas específicas, con energías fijas y discretas. Para saltar de una órbita a otra, un electrón debía absorber o emitir un cuanto de energía, una cantidad indivisible. Así nació la física cuántica. El átomo dejó de ser un sistema solar en miniatura y se convirtió en algo más extraño. Un escenario donde las partículas obedecen reglas probabilísticas, no deterministas. Un electrón ya no es un punto que gira alrededor de un núcleo, sino una nube difusa de posibilidades, un ente que existe en múltiples estados hasta que una medición lo obliga a definirse. Este descubrimiento no solo salvó la existencia de la materia, sino que transformó por completo la idea de realidad. Lo que parecía sólido se convirtió en un entramado de probabilidades, un juego cósmico de azar gobernado por ecuaciones abstractas. Max Planck, con su hipótesis de cuantos, y Albert Einstein, con su explicación del efecto fotoeléctrico, consolidaron la revolución. La luz, antes entendida solo como onda, se comportaba también como partícula, los fotones. Y lo mismo ocurría con los electrones, que podían comportarse como ondas en el famoso experimento de la doble rendija. La realidad dejó de ser continua y predecible. Se fragmentó en pequeños saltos, en energías discretas, en posibilidades que solo se concretan al ser observadas. Lo que parecía imposible se volvió cotidiano en el mundo cuántico. El átomo imposible no solo se volvió posible, se convirtió en la puerta hacia una nueva visión del universo. Una visión donde la realidad ya no es firme, sino incierta, borrosa y profundamente misteriosa. ¿Qué sucedería si al seguir desarmando la materia descubrieras que incluso protones y neutrones no eran indivisibles? Durante décadas se pensó que esas partículas, halladas en el núcleo atómico, eran los ladrillos fundamentales de la realidad. Sin embargo, a mediados del siglo XX, los experimentos en aceleradores revelaron que dentro de ellos había un mundo aún más complejo. Lo que apareció fueron los quarks, entidades aún más pequeñas que jamás se han visto libres en la naturaleza. Existen en 6 variedades conocidas como sabores: arriba, abajo, extraño, encanto, cima y fondo. 2 quarks arriba y 1 abajo forman un protón. 2 abajo y 1 arriba forman un neutrón. Con estas simples combinaciones se construye la materia estable de la que estamos hechos tú, yo y las estrellas. Pero los quarks no están solos. Están unidos por partículas aún más extrañas llamadas gluones. Los gluones actúan como un pegamento invisible que mantiene a los quarks confinados dentro de protones y neutrones. Esta fuerza es tan intensa que intentar separar 2 quarks solo genera más energía, suficiente para crear nuevos pares de quarks. En este sentido, los quarks nunca aparecen aislados, siempre permanecen atrapados en grupos. Con estas piezas se armó lo que hoy llamamos el modelo estándar de la física de partículas, un esquema que clasifica a todas las partículas fundamentales conocidas. Incluye quarks, electrones, neutrinos y las partículas portadoras de fuerzas como fotones, gluones y los bosones W y Z. Incluso el célebre bosón de Higgs, descubierto en el año 2012, que otorga masa a las partículas, forma parte de este entramado. El modelo estándar ha demostrado una precisión asombrosa. Sus predicciones coinciden con los resultados experimentales con márgenes de error menores a 1 millonésima. Sin embargo, es también un mapa incompleto. No explica la gravedad, no responde qué es la materia oscura ni por qué el universo está lleno de materia y no de antimateria. Aún así, lo que reveló fue devastador. La realidad es mucho más enmarañada de lo que parece. Bajo la superficie de la materia cotidiana, se esconde un zoológico de partículas exóticas, de fuerzas invisibles y de campos que lo atraviesan todo. Lo que llamamos sólido es, en verdad, un baile interminable de quarks y gluones confinados en una danza que jamás termina. La maraña del modelo estándar nos dio orden dentro del caos, pero también nos mostró que aún hay secretos enterrados en la esencia del cosmos. ¿Qué sucedería si 2 partículas separadas por kilómetros, o incluso por años luz, pudieran comportarse como si fueran una sola? Bienvenido al misterio del entrelazamiento cuántico,
uno de los fenómenos más desconcertantes y debatidos de toda la ciencia. La idea nació en los años 30, cuando Albert Einstein, junto con Boris Podolsky y Nathan Rosen, publicó un artículo que cuestionaba los fundamentos de la mecánica cuántica. Según ellos, si la teoría era correcta, entonces debía permitir algo absurdo, que dos partículas pudieran quedar unidas de tal forma que lo que sucediera a una afectara instantáneamente a la otra, sin importar la distancia. Einstein lo llamó con ironía acción fantasmal a distancia. Décadas después, el físico John Bell formuló un teorema para poner a prueba esa rareza. Su propuesta era clara. Si existían variables ocultas que determinaban el comportamiento de las partículas, las correlaciones entre ellas seguirían ciertas reglas. Pero si no había tales variables, y la mecánica cuántica tenía razón, entonces los resultados de los experimentos violarían esas reglas clásicas. Los experimentos se realizaron una y otra vez, desde los años 70 hasta la actualidad, y el veredicto fue contundente. La naturaleza no respeta las intuiciones clásicas. El entrelazamiento es real. Dos fotones pueden ser creados en un estado compartido, y aunque se separen por grandes distancias, sus propiedades permanecen conectadas. Medir uno determina instantáneamente el estado del otro. Esto no significa que la información viaje más rápido que la luz, sino algo aún más inquietante, que las partículas no poseen propiedades definidas hasta que son observadas, y que esas propiedades existen de forma compartida, no local. La realidad, en este nivel, no está formada por entidades independientes, sino por una red invisible que lo conecta todo. En 2022, el Premio Nobel de Física fue otorgado a Alain Aspect, John Clauser y Anton Zeilinger por experimentos que confirmaron el entrelazamiento con una precisión sin precedentes. Incluso se han realizado pruebas utilizando la luz de estrellas y cuásares lejanos para descartar cualquier trampa en los resultados. Siempre el mismo desenlace. El universo es no local. El entrelazamiento nos obliga a replantearnos qué significa separación. Quizá la manzana que sostienes y las estrellas más lejanas del cosmos estén unidas de formas que no podemos comprender con la lógica clásica. La realidad no se construye pieza por pieza como ladrillos aislados, sino como un tejido cósmico donde todo, en algún nivel, está conectado. ¿Qué sucedería si todas las fuerzas del universo fueran en realidad manifestaciones de una misma esencia? La física moderna describe 4 interacciones fundamentales: la gravedad, que da forma a planetas y galaxias; el electromagnetismo, que gobierna la luz y la electricidad; la fuerza nuclear fuerte, que mantiene unidos a los quarks dentro de protones y neutrones; y la fuerza nuclear débil, responsable de ciertos procesos de desintegración. Cada una parece diferente, pero desde hace décadas los científicos persiguen un sueño audaz: unificarlas en una sola teoría. El primer gran paso lo dio James Clerk Maxwell en el siglo XIX, al mostrar que la electricidad y el magnetismo eran dos aspectos de la misma fuerza. Luego, en el siglo XX, los físicos lograron unir el electromagnetismo con la fuerza nuclear débil en lo que llamamos la fuerza electrodébil. Este logro, confirmado experimentalmente en los años 70 gracias al descubrimiento de los bosones W y Z, demostró que la unificación no era solo una fantasía filosófica, sino una realidad medible. Sin embargo, queda pendiente el desafío mayor: integrar la fuerza fuerte y, sobre todo, la gravedad. Aquí es donde la física se quiebra. La teoría cuántica describe el mundo microscópico con una precisión casi milagrosa, mientras que la relatividad general de Einstein explica el cosmos a gran escala. Pero cuando intentamos aplicarlas juntas, en el corazón de un agujero negro o en el instante inicial del Big Bang, surgen contradicciones insalvables. Para resolverlas, han surgido propuestas como la teoría de cuerdas, que imagina que las partículas no son puntos, sino diminutas cuerdas vibrantes cuyas diferentes notas dan lugar a los diversos campos y fuerzas. Otra candidata es la gravedad cuántica de bucles, que intenta describir el espacio y el tiempo como una red de fragmentos discretos, un tejido granular en el que todo ocurre en saltos mínimos. Pese a los avances, aún no tenemos una teoría del todo. El modelo estándar ignora la gravedad, y la relatividad general no encaja con la mecánica cuántica. El universo parece hablarnos en dos lenguajes distintos, y aún no encontramos la traducción perfecta. La búsqueda de la unificación es más que un reto matemático, es una pregunta sobre la esencia de la realidad. Si todas las fuerzas fueran una,
¿Qué nos diría eso sobre el origen del cosmos? Tal vez que la diversidad de fenómenos que vemos es solo una ilusión, y que detrás de todo existe una única melodía que sostiene el universo entero. ¿Qué sucedería si descubrieras que la realidad más enigmática no está en las estrellas lejanas ni en los átomos invisibles, sino en tu propia mente? Durante siglos, filósofos y científicos han intentado descifrar el misterio de la conciencia, esa experiencia íntima que te hace sentir un yo frente al mundo. En lo más básico, tu cuerpo es un conjunto de células, átomos y partículas obedeciendo leyes físicas. Y sin embargo, de esa maraña surge algo radicalmente distinto. Pensamientos, emociones, recuerdos. ¿Cómo puede la materia producir la sensación de identidad? Este dilema, conocido como el problema difícil de la conciencia, sigue sin respuesta definitiva. Las neurociencias han revelado que tu cerebro es un órgano con aproximadamente 86.000 millones de neuronas, cada una conectada a miles de otras. Sus señales eléctricas generan patrones de actividad que correlacionamos con percepciones, decisiones y sentimientos. Pero saber qué regiones se activan no explica por qué esas reacciones producen la experiencia subjetiva de ser tú. Los filósofos han planteado paradojas inquietantes. Si tus recuerdos pudieran copiarse en otra mente, ¿seguirías siendo tú? Si un teletransportador desarmara tus átomos y los reconstruyera en otro lugar, ¿la persona que apareciera allí sería tú o un duplicado? La conciencia pone en jaque nuestra noción de identidad porque no está claro qué significa ser el mismo a través del tiempo. Algunos científicos proponen que la conciencia es un fenómeno emergente, resultado inevitable de la complejidad. Otros sugieren que podría ser una propiedad fundamental del universo, tan básica como el espacio, el tiempo o la masa. Incluso hay quienes especulan que lo que llamamos yo podría ser una ilusión, una historia que el cerebro construye para dar coherencia a procesos internos caóticos. La paradoja del yo nos enfrenta a un espejo incómodo. ¿Eres el conjunto de tus recuerdos, tu cuerpo físico, tu cerebro o algo que va más allá? Si tu identidad puede cambiar, fragmentarse o copiarse, ¿qué es lo que realmente permanece? La conciencia, esa chispa que nos hace preguntar por el universo, también nos recuerda que la realidad no solo está afuera, sino dentro de cada uno. Y quizá el mayor misterio de todos no sea qué está hecho el cosmos, sino qué significa estar vivo para contemplarlo. ¿Qué sucedería si la realidad que conoces no fuera más que un producto matemático, una ilusión estadística o incluso un pensamiento fugaz en el vacío? Cuando la ciencia se empuja hasta sus límites, aparecen hipótesis que parecen rozar la frontera entre la física y la filosofía. Algunos investigadores, como Max Tegmark, proponen que el universo no solo se describe con matemáticas, sino que es matemáticas. En esta visión, cada ecuación, cada estructura abstracta, tiene existencia real. Nuestro cosmos sería solo una entre infinitas realidades posibles, todas coexistiendo en un vasto multiverso matemático. Otra idea aún más desconcertante es la del cerebro de Boltzmann, planteada como paradoja en la termodinámica. Según ella, en un universo infinito y regido por el azar, podría ser más probable que aparezca espontáneamente una conciencia aislada, un cerebro momentáneo formado por fluctuaciones del caos, que la compleja secuencia de sucesos que llevó a la formación de estrellas, planetas y vida. Si eso fuera cierto, entonces tú, sentado escuchando estas palabras, podrías ser solo un destello fugaz de memoria falsa en un océano de vacío. Una hipótesis inquietante que cuestiona incluso la validez de nuestra experiencia cotidiana. Junto a estas especulaciones, se abre la posibilidad de que la realidad misma sea una simulación. Si la conciencia puede emerger de sistemas físicos suficientemente complejos, ¿qué impediría que una civilización avanzada programe universos enteros? En tal caso, nuestro mundo sería un entramado de códigos y las leyes físicas meras reglas de software. Todas estas ideas convergen en una misma pregunta. ¿Qué es en última instancia lo real? Tal vez la respuesta sea que nunca podremos saberlo con certeza. Tal vez la manzana que sostienes,
la estrella que observas y la voz que escuchas sean solo capas de un misterio más profundo que trasciende a la mente humana. La historia que hemos recorrido, desde los átomos imposibles hasta los universos matemáticos, nos muestra que cada vez que creemos entender la realidad, ésta se disuelve en un enigma mayor. Quizá el destino de nuestra especie no sea encontrar una respuesta definitiva, sino seguir preguntando, explorando y maravillándonos ante el abismo de lo desconocido. Y así, en el borde del misterio, solo queda una certeza. La realidad es mucho más extraña de lo que podemos imaginar. Y hasta aquí este viaje a través de lo que llamamos realidad. Hemos visto cómo, al cortar la materia en pedazos, descubrimos quarks y gluones. Cómo los sentidos nos engañan con colores inventados. Cómo el espacio y el tiempo son flexibles. Y cómo la conciencia misma es un misterio tan profundo como el universo. Quizá nunca tengamos una respuesta definitiva. Pero lo que sí sabemos es que cada pregunta abre una nueva puerta hacia lo desconocido. Si quieres seguir explorando conmigo los secretos más extraños del cosmos y de la existencia, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu comentario con lo que más te sorprendió de este viaje. Tu participación hace que esta comunidad crezca y que sigamos desafiando juntos los límites de lo posible. Porque aquí, ¿en qué sucedería si siempre nos atrevemos a preguntar lo que nadie más se atreve a imaginar?